Bendiciones, aquí estamos en Lucas 23, hoy me estoy disfrutando la palabra. Bueno, llevo como 2 días en Lucas 23, he llorado, pero no tienen idea. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre le hace a uno entender lo importante de lo que Dios hizo, Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Todo lo que Él entregó y derramó en ese madero fue por amor a nosotros. Y de verdad que yo he llorado mucho porque Él lo que hizo fue algo que no merecíamos, pero lo hizo. Así que Él tenía un propósito, Él sufrió, Él aguantó, porque fue todo un caballero aguantando, porque cuánto de nosotros, cuando nos fueran a crucificar, pudiéramos a lo mejor voltearnos y a lo mejor, quién sabe, echarle la culpa a otra persona por tal de que no nos maten, ¿verdad? Porque naturaleza humana, somos cobardes, no enfrentamos lo que realmente hacemos, y cuando hacemos algo, también nos escudamos, o si no, nos justificamos a nuestro pecado. Y a pesar de todo, Jesús no pecó, Él no hizo nada, pero el propósito de Él se tenía que cumplir en esa cruz para darnos a nosotros vida y vida eterna y darnos la salvación. Así que es bien importante que ese amor que Él nos demostró en esa cruz fue un favor que nos hizo. Porque si imagínense nosotros, si Jesús no hubiera hecho eso, ¿dónde estuviéramos nosotros? Nosotros mismos no tenemos cómo salvarnos, porque nosotros no tenemos ni la capacidad de hacerlo, ¿ok? Así que se podrán imaginar que ese amor tan inmerecedor que Él nos dio y cumplió su meta, llegó hasta su meta. ¿Cuántos de nosotros dejamos nuestras metas a mitad? ¿Cuántas de nosotros hacemos promesas que vamos a cambiar, ya no vamos a hacer tal X pecado, ya no vamos a hacer tal cosa, y lo hacemos porque no tenemos fuerza de voluntad, sino nos agarramos de la fuerza espiritual que viene de Dios, ¿ok? Así que nosotros no tenemos a veces una visión o no tenemos unas metas claras. Jesús sí la tuvo y llegó hasta el final. Así que mientras Jesús iba por ahí, la gente le iba gritando, ¡ey! Él es un malandro también, él es un difamador, él nos engañó, él decía que era el rey. Y la gente iba gritando y tirando piedras y esto y lo otro y alborotándose. Jesús aguantó todos los latigazos que le dieron, aguantó esa corona de espina que le pusieron, que hincó las venas aquí de la sien, aguantó esos clavos en las manos y piernas, y tras de eso aguantó ese desangramiento, esa deshidratación. ¿Tú te imaginas una persona perdiendo sangre? La deshidratación que pasa. Todo eso lo pasó Jesús por amor a ti y por amor a mí. Así que en ese trayecto del tiempo que pasó eso, iban 2 personas con Él, que a la Biblia le llama malhechores. Son malandros, hacedores de maldad, ladrones, pillos. Ellos sí eran unos pillos, aunque no merecían morir así, pues nadie merece morir así, pero ellos merecían morir así según el Imperio Romano. Así que, pero Jesús no. Jesús aguantó porque tenía un propósito. Cuando llegaron al momento que ya ellos les habían crucificado allá arriba, en el madero, a los 3, uno de los malhechores le dijo a Jesús, escuchen bien, este es el 39, 23-39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¡Wow! Número 1, que eso es una falta de respeto. Imagínate una persona, diciéndole a una persona mayor, oye, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bueno, por lo menos en mi casa mi mamá me enseñó que las personas se respetan. Mayores, menores, lo que sea, se respetan. Pero este malhechor, como no tenía educación y no tenía valores, no tenía nada, le gritó a Jesús esa falta de respeto de que, oye, si tú eres el rey, ¿por qué tú no nos salvas y te salvas tú también? Así que, ¿qué le quiso decir? Mentiroso, tú no eres el rey, porque si no te hubieras salvado tú y me hubieras salvado a mí. Imagínate, así más o menos es lo que yo estoy como que imaginándome la situación, ¿verdad? Dramatizándola. Ok, pero el otro malhechor, escuchen, eran 2 que estaban con Jesús. El otro le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Qué pasó ahí? ¿No te has dado cuenta? Como que tienen ideas diferentes ambos malhechores, ¿ok?
Y con todo y eso, por ahí mismo le dice, nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecimos en nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Si te das de cuenta, este malhechor empezó a creer y decía, si se está dejando maltratar como lo está haciendo con nosotros y no ha hecho nada, yo como que me imagino que a lo mejor este malhechor, el otro, el que estaba defendiendo a Jesús, a lo mejor vio milagros, a lo mejor vio en el ministerio de Jesús, vio cosas, ¿me entiende? Que Jesús hizo por su pueblo, y entonces, aunque él era malandro y estaba haciendo todas las cosas mal, pero él observó y vio. Y al ver que llegó con él en la cruz y que lo estaban crucificando injustamente, yo me imagino, ¿verdad? Pensando yo acá, yo me imagino que él dice, este es el rey, este es el Hijo de Dios, este tiene un propósito, y es porque a lo mejor le estaba viendo cómo Jesús evangelizó en ese tiempo, ¿me entienden? Estoy asumiendo yo acá, ¿verdad? Según leía y toda la cosa. Y le dijo a Jesús, este es el 42. Y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Wow. Tras que lo está defendiendo, él creyó, él sabía que ese era Jesús, que era el rey. Y tras de eso, es como un arrepentimiento. Ay, yo sé que yo soy, porque a mí mismo hice una confesión aquí en el 41, si no me equivoco, dice... nosotros a la verdad juntamente padecemos que lo que recibimos, lo que merecemos de nuestros hechos. Pero nada malo hizo, ¿ok? Así que ahí es como una confesión. Yo soy justo, yo recibo lo que yo hice. Yo hice mal, así que merezco esto. Pero él no lo merece. Así que ahí en ese versículo me da a mí entender que él tiene un arrepentimiento y tiene fe. Él creyó en que Jesús era Jesús. ¿Ok? Pero el otro no. El otro se quedó ahí como que, este no es este, ¿tú sabes? Ahí se quedó él navegando en ese pensamiento. ¿Ok? Pero Jesús en el 43 le dice, de cierto te digo que tú hoy estarás conmigo en el paraíso. A mí me voló esto la cabeza. Ahí es donde tú ves la misericordia de Dios. Ahí es donde tú ves la gracia de Dios. Ahí es donde tú ves todo lo que realmente es Dios y lo que nosotros no merecemos y todo lo que Él nos da. Porque no le dijo, mañana quizás, déjame evaluarlo, déjame pasarte por juicio primero. O vas primero al purgatorio y después entonces vamos para juicio y después hacemos esto y hacemos lo otro. No. Él le dijo hoy. Él le prometió hoy. Es decir, que hoy mismo ese malhechor pudo haber sido malandro o lo que fuera, pero como él creyó y se arrepintió, Dios lo perdonó. ¿Cuántos de nosotros, cometiendo pecado, nos cogen con el pecado en la mano y con todo eso nos defendemos? Porque no tenemos humildad de enfrentar lo que Dios nos está enfrentando a nosotros o esa otra persona nos está enfrentando. No tenemos esa humildad de bajar cabeza y decir, tienes razón, yo lo hice. Yo me arrepiento de lo que hice. ¿Ok? Y eso es algo que nos da a nosotros entender. ¿Cuántas veces nos hacen algo? Un familiar, un hermano de la iglesia y todavía estamos con esa espina ahí, que nos muerde, que nos revuelca el estómago, que por dentro tenemos todavía esa espina porque ese hermano se equivocó conmigo, porque esa tía o ese tío o ¿sabes? Mi abuela, mi mamá, mi papá, todavía cargamos con esa raíz de amargura. Porque nos hicieron, y entonces nosotros entramos en juicio. Entramos en condenar a una persona. Nosotros no somos Dios. Y peor aún, cuando vemos a alguien en pecado, cómo señalamos, cómo latigamos, cómo tiramos piedras, cuando eso no nos toca a nosotros. Y Jesús, siendo Jesús, Dios, Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, lo perdonó. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, a lo mejor puede que llegues algún día en el paraíso. No le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto a mí me voló la cabeza porque yo digo, wow, ¿cómo tenemos que aprender de Jesús? Jesús siendo mismo Dios.
Él tenía todo el derecho de condenar y hacer lo que quisiera con ese malhechor. Pero tú sabes que él lo perdonó. Él lo perdonó y le dijo, ¿tú sabes qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora te pregunto yo, ¿quién eres tú o quién soy yo para no perdonar a mi hermana o a mi hermano? ¿Quién eres tú o quién soy yo para no perdonar a un familiar que nos hizo daño en un pasado? ¿Quién eres tú o quién soy yo para juzgar al que vemos en pecado? Jesús nunca juzgó y señaló. Él solamente dijo, ven acá, dio la mano, levantó y restauró. Así que nosotros los cristianos tenemos que hacer lo mismo. Levantar y restaurar. No dañar a nadie. ¿Por qué? Porque es que Jesús no lo hizo. ¿Por qué lo tenemos que hacer nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? Para criticar. Así que tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? A veces nos creemos tan santos. Como decía un pastor mío, te crees tan santo que hasta sospechoso eres. Y es verdad, es la realidad. A veces nos creemos tan santos y de espalda latigamos a medio mundo. Y tenemos que tener cuidado con eso, ¿viste? Así que, ¿quién era Jesús? Jesús nos enseñó que a pesar de todo, llegara a la meta. Él tenía una meta. Él tenía que cumplir un propósito por el bien de nosotros, por el amor que tenía con nosotros. Y esa meta era llegar a la cruz y hasta que hiciera su último suspiro. Esa era su meta. ¿Sabes todo el dolor que Jesús pasó en esa cruz? ¿Tú no te has puesto a pensar? Si tú cierras tus ojos e imagina todo el dolor que pasó él entre todo el camino con ese madero pesado encima de él, más latigazos y toda la cosa. Más allá arriba trepado, ya clavado con la cruz, con la corona de espina, todo eso. ¿Tú no has puesto a pensar? Y a veces nosotros por cualquier tontera estamos que no queremos perdonar. Y Jesús cumplió. Jesús cumplió hasta el final. Jesús llegó hasta su meta. Y tú y yo llegamos a nuestra meta. Cuando a veces nos proponemos a mejorar en los caminos del Señor, a estudiar mejor de su palabra, a hacer cosas diferentes en los caminos del Señor y no la cumplimos. O peor aún, a veces decimos no quiero cometer más pecado y al otro día pácata, metes la pata y no metes una, metes las dos y la cabeza también. Nosotros no sabemos cumplir metas, somos seres humanos. A veces hay metas profesionales que cumplimos, claro que sí, pero morales y cristianas o espirituales las cumplimos. ¿Sabes? Eso es algo que tenemos que analizar y pensar, ¿ok? Aquí hay 4 puntos hermosos que yo he visto en esta enseñanza, que se los quiero compartir. Es la fe. La fe que tuvo ese malhechor. Él creyó. El arrepentimiento es el otro punto. Ese arrepentimiento que no tuvo que decirle, Jesús, perdóname. A lo mejor, quién sabe, pasó eso. Nosotros no estuvimos ahí para saberlo. Pero en las pocas palabras que nosotros acabamos de leer, hubo arrepentimiento en él. Porque él pensó diferente al otro. Y él sabía que para donde Jesús iba, era un paraíso. Y él deseaba estar al lado de Jesús en su paraíso. Él quería cambiar su vida. Su vida humana no fue la mejor. Pero él quería que su espíritu estuviera donde Jesús estuviera. Tu espíritu. ¿Tú quieres que esté donde está Jesús en estos momentos, en el paraíso? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu arrepentimiento? ¿Estás trabajando cuando nos arrepentimos? ¿Trabajas diario sobre tu arrepentimiento? O simplemente decimos, perdón Jesús, y mañana pácate, metemos de nuevo la pata, perdón Jesús, y volvemos pácate y metemos la pata, como un jueguito. Esto no se juega. O sea, esto no se juega, con Jesús no se juega. Así que es bien importante. El otro punto, el tercer punto es el amor. Ese amor que Jesús tenía por nosotros, que nunca se quitó. Él llegó hasta el final. Él cumplió su meta. Él cumplió su propósito para darte a ti salvación, para darme a mí salvación. Oye, si eso a ti no te mueve, no sé dónde tienes tu fe en este momento, tu amor hacia Dios. Pero si eso a ti no te mueve, tienes que hacer algo. Porque eso a mí me mueve. Y la gracia. Ese don inmerecido. Ese favor que Dios nos da libremente. Que no merecemos. Si tu vida ahora mismo
está hecho un chiquero, tienes que resolverlo. Si tú crees en Dios y tú sabes que Dios es todopoderoso y estás alejado de los caminos del Señor, tienes que reconciliarte. Porque si nos damos de cuenta, nosotros no sabemos cuándo es nuestro final. Si estás viendo las redes sociales y viste qué pasó en Santo Domingo, qué pasó en esa discoteca, esa gente no sabía que iban a morir. Sabrá Dios cuántas almas se perdieron ahí. O sea, nosotros no sabemos cuándo es nuestro final. Y como nosotros no sabemos cuándo es nuestro final, nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios. Así mismito como Él pagó nuestra deuda en esa cruz, nosotros tenemos que pagar nuestra deuda también. Y tenemos que hacer nuestra parte. ¿Por qué? Porque Él hizo algo que no merecíamos por ti y por mí. Yo espero, mi gente, los que están viendo este video, que reflexionen un poco de que el amor de Dios fue por encima de cualquier amor. Hay esto de que amamos nuestras parejas, que amamos nuestros hijos. No. Jesús nos amó más. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Tenemos que enfocar nuestra mirada en Jesús. No enfoques tu mirada en el vecino. No enfoques tu mirada en tu hermano que no está haciendo bien las cosas. No enfoques tu mirada en tu familiar que está haciendo mal las cosas. O sea, no enfoques tu mirada en cosas que no tienes que enfocarla. Enfócala en Jesús. Para que tú veas cómo Jesús cambia tu espíritu, tu alma, tu vida y te transforma de manera diferente y hace cosas nuevas y bonitas para ti porque tú se lo permites. Así que le damos gracias al Señor por ese favor inmerecido. Le damos gracias al Señor por haber muerto en esa cruz por nosotros, porque ahora mismo estuviéramos perdidos. Le damos gracias al Señor por ese amor hermoso que nos dio. Y le damos gracias a Dios todos los días por tenerlo en nuestros corazones y en nuestra vida. Que Dios me los bendiga.